¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la discusión sigue siendo la inflación, la suba de los precios, o si ustedes quieren, la distribución del ingreso. Es más, esta semana hay un paro nacional convocado para el jueves 10, creo que es uno de los grandes temas, muchos temas en la discusión, desde los aumentos de salarios hasta el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias en algunos, y otros que dicen directamente no el impuesto a las ganancias a los trabajadores, porque es un sinsentido cobrarle impuesto a las ganancias a los salarios. Ustedes saben que en cualquier clase de economía política se dice que la retribución a los trabajadores es el salario, la retribución a la fuerza de trabajo es el salario, mientras que la retribución a la inversión de capital es la ganancia. Entonces, por cuestión doctrinaria, por elementalidad de clases de economía política, los trabajadores perciben salarios y los inversores capitalistas perciben ganancias. El impuesto a las ganancias tiene que ir a aquellos que invierten y curiosamente la ley tributaria argentina, el impuesto a las ganancias, entre otras exenciones, tiene la exención de las inversiones en la renta financiera. Cualquiera que nos esté viendo que hace un plazo fijo, por la renta obtenida no paga impuesto a las ganancias. Cualquiera que compra o venda acciones de la bolsa, por las ganancias que suponga la compra o venta de esas acciones, por diferencia de cotización al momento de compra o al momento de venta, esa renta no le genera pago de impuesto. Es ridículo. Por lo contrario, cuando uno tiene un determinado ajuste salarial, pasa a los mínimos que establece el impuesto a las ganancias, tiene que empezar a pagar impuesto a las ganancias. Alguien puede decir, bueno, eso vale solo para los sueldos de determinado nivel, para ciertos sueldos elevados, pero no corresponde. En todo caso, que se haga un impuesto que tenga que ver con los altos salarios, y los altos salarios tendrían que ser los salarios gerenciales, de los elencos gerenciales, de las grandes transnacionales, pero curiosamente hasta para los aportes patronales hay un techo, un tope en el cual a partir de determinado nivel de ingreso salarial no se retiene para las jubilaciones. Hay una situación de regresividad clara en la cuestión tributaria. Por eso uno de los temas muy concretos del paro del jueves 10 tiene que ver con la disminución de la base tributaria para los salarios, de un ajuste en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. E insistamos, algunos venimos diciendo desde hace mucho tiempo que directamente no corresponde. Los trabajadores, los salarios no deben ser sujetos del impuesto a las ganancias. Junto con eso, el reclamo es por el ajuste salarial, de una inflación del año pasado, del 2013, por encima del 30%, y bueno, habrá que ver cómo evolucionan los índices en el 2014, pero todo indica que la inflación, teniendo en cuenta los valores de enero, febrero y marzo, el primer trimestre, superan el 40%, van por encima del 40%, con lo cual los reclamos salariales son muy importantes. Lo mismo pasa a nivel de las jubilaciones. El movimiento de jubilados está reclamando el 82% móvil y que la mínima de las jubilaciones sea equivalente al salario mínimo vital y móvil. Hoy el grueso de las jubilaciones, un 70%, están en la mínima está por debajo del salario mínimo vital y móvil y obviamente no alcanza para satisfacer la canasta. Una canasta que crece con la evolución de los precios en la Argentina. La política gubernamental es la de precios cuidados. Ustedes saben que hasta ahora habían precios cuidados para 194 productos, ahora se están agregando 108 nuevos productos, pero el tema es que de los 194 que había hasta ahora, muchos no se consiguen en el mercado, pero esos 194 van a crecer en precio promedio a futuro un 3,2%. Es decir, que aún
en precios cuidados, que hay un acuerdo de precios entre ciertas patronales, ciertas cadenas de distribución y el gobierno, hay un ajuste de precios, es decir, que hay un incremento de precios. Y ni hablar de los nuevos, aunque se dice que los 108 nuevos productos vienen con descuento, todos sabemos que el colchón fue organizado previamente, es decir, que aunque vengan con un descuento respecto de lo que vimos en la última semana, sabemos que hay un buen colchón de precios acumulado entre enero, febrero y marzo. Y la recaudación tributaria que ha dado a conocer la AFIP en estos días expresa el crecimiento de la inflación, porque la DGI dice hemos batido un nuevo récord y la recaudación creció un 30,6%. Bueno, ese 30,6% es el equivalente de la inflación, y no en vano el principal impuesto que se recauda en la Argentina es el IVA, que afecta más a los sectores de menores ingresos, a los trabajadores, y el IVA, sin lugar a dudas, un impuesto al consumo, es uno de los impuestos más regresivos. Entre el IVA y ganancias, ahí está el 70% de la recaudación tributaria, y acabamos de decir que en el impuesto a las ganancias buena parte de esa recaudación la aportan los trabajadores. Con lo cual, el tema está planteado en una disputa. Los empresarios, las grandes patronales, por mejorar su rentabilidad, y eso lo logran incrementando los precios. Por otro lado, el gobierno intentando mediar, obviamente favorable a las patronales y con estos acuerdos de precios, los precios cuidados, entre otros, sin perjuicio de que se sacan los subsidios al gas y al agua, por ejemplo, y en cualquier momento a la electricidad, y los trabajadores, o una parte de los trabajadores, aquellos que no adhieren al proyecto político del gobierno, haciendo una propuesta de paro que en algunos lugares va a incluir movilización y supone la instalación en el debate político y económico de la propuesta del poder económico, de la propuesta del gobierno por un lado, y por otro lado de los trabajadores reivindicando, levantando sus derechos, sus demandas, y esa es la discusión que está planteada en la sociedad en términos económicos de estos días.